Bueno, el otro ejemplo que les pusimos es de las piracantas, que son especies extremadamente agresivas e invasoras. Ese tema ya lo veremos más adelante. Esto puede ser que se usa bastante, digamos, como cercos en los ambientes urbanos, y tiene justamente esa característica que mantiene su floración, florece en primavera y llega con estos frutos al otoño. Entonces, si yo hago una poda durante el verano, voy a estar quitando ramas que me van a florecer, que me van a fructificar en otoño, porque son las ramas que ya florecieron. De hecho, se ven las ramas con los frutos verdes. Entonces, esta es una especie que también muchas veces está mal usada porque se la pone como muy, muy cerca una especie de la otra, y en realidad son plantas que desarrollan muy grandes, entonces terminan siendo plantas que se las ponen cercos formales y se ejerce podas de presión muy importante, entonces terminan siendo arbustos medio deshojados, cercos medio con poca hoja, porque se van envejeciendo, y como siempre estamos manteniendo las ramas bajas, con un rebaje que solamente mantenemos partes viejas, la planta va perdiendo vigor y perdemos foliación y perdemos floración y fructificación. Acá les puse uno nativo, que a mí me parece precioso, que también florece durante el verano y da su fructificación en febrero, marzo, los berberis. Y es una planta que se utiliza mucho, se le usa mucho como cerco, como barrera. Aparte es interesante porque eh, llama mucha vida silvestre, sobre todo aves, y las aves anidan dentro de los cercos de berberis porque están muy protegidas por el chante de hacer y de introducir. Pero si no la podamos bien, termina siendo algo con mucha rama muy leñosa, espinosa, que no resulta agradable para quien tenga un jardín que lo quiera ver distinto, ¿verdad? Que lo quiera ver como más brillante o más verde. Entonces hay que mantener una poda de rebaje manteniendo ramas jóvenes para tener buenas hojas. Bueno, acá les pusimos también trepadoras nativas. ¿Tienen alguna experiencia, por ejemplo, respecto de la pasionaria? ¿De cómo crece o cómo la podarían? Yo le he visto crecer, digamos, pero nunca podé ninguna. ¿La mandevila? También igual, nunca podé. ¿Cómo la podarías? ¿Cuándo florece y cuándo fructifica? O si es que tenga su interés sobre la flor, por ejemplo. Y lo pasionario florece temprano y dura un montón la floración. Lo he visto hasta hace, no sé, unas semanas que todavía están en floración los pasionarios. Sí, tiene una floración intermitente todo el verano. Y también, como se utiliza por los frutos para atraer aves, ahí tendríamos que estar pensando en hacer una poda tal vez primero, les digo porque yo tengo unas cuantas, y a mí, si bien son preciosas, por ejemplo, hay una que yo la dejé crecer sobre un peral y me lo tapó al árbol, directamente lo envolvió completo. Entonces, bueno, voy a tener que tomar una decisión con esa planta. Pero en los alambrados, donde arman los cercos, yo lo que tengo que hacer es mantener, digamos, un determinado, justamente el espacio que la planta ocupa. Yo le hago todo un entresacado de ramas, de las ramas que van quedando como adentro del arbusto, y voy dejando ramas jóvenes afuera y conduciéndolas para que el cerco no sea demasiado ancho. Sí permito que haya floración y fructificación, porque es justamente el uso que uno le da a esta especie. Y aparte viene la visita, ¿no es cierto?, de la mariposa monarca, que de vez en cuando también ella le poda las hojas, pues se las come a todas. Y la mandevilla laxa, el jazmín de Chile, tiene el mismo tipo de crecimiento. Va haciendo ramas nuevas sobre la planta vieja y se va encaramando ella misma, y como el jazmín amarillo va armando, el menji, va armando como túneles, les diría, va creciendo y creciendo. Entonces, si nosotros nos descuidamos, esta planta va a ocupar un volumen muy importante. Entonces tenemos que hacerle medio podas durante el verano, ¿sí? No sé, Gustavo, ¿vos qué te parece? No, estaba muteado. Sí, me parece que esa es la condición, y seguir de cerca como condición general
a todos los arbustos, y teniendo en cuenta que la heliofanía en la floración y el vínculo con la floración es fundamental. Entonces, en la medida que nosotros vayamos limpiando madera vieja y generando tira savia, generando ramas nuevas y manteniéndola, es la verdadera solución para las especies. Se me ocurría agregar una cosa, Ana, si me permite. Sí. El tema de que las nativas no tenemos mucha experiencia de manejo con poda. No. Y son realmente muy, muy distintas unas de otras por sus hábitos, por su carácter asociativo que tienen. En general son especies que están muy asociadas a otras especies. Passiflora, mandevilla, están siempre asociadas a un soporte que es un arbusto, un árbol seco, un alambrado, o cosas por el estilo, lo cual nos da una gran capacidad de maniobra. Sabemos que cuando florece, cuáles son sus condiciones, pero explorar de manera muy criteriosa por parte de técnicos y técnicas es una misión muy importante, porque estamos accediendo a un conocimiento poco escrito y con poco antecedente. Hay muchas especies que sabemos que deberían comportarse de tal o cual manera, pero la respuesta, hay poca casuística, ¿no? O sea, sabemos que cómo se poda un rosal, sabemos cómo se podan los buxus, porque tenemos una larga trayectoria en muchos países, muchos técnicos ya han operado y han verificado esas condiciones. Pero sobre estas no hay mucho escrito, honestamente, porque por lo menos ahora sabemos que están, cuáles son sus condiciones y conocemos algo de su fenología, pero no tenemos la respuesta técnica. Entonces, mira, hablando de temas para los alumnos, un tema muy importante podría ser también de trabajo final, el comportamiento de especies nativas de un grupo de especies en función como respuesta a la poda, ¿no? Claro, un tema lindísimo, me parece. Claro, claro. Lo que pasa es que hay que ejercerla, o sea, hay que hacer el seguimiento de la planta, entonces, a lo mejor ya algunos tienen alguna experiencia, y si no, bueno, buscar alguna que crezca en invierno, o tampoco desesperarse y pueden recibirse el año que viene y que pase todo el verano. Acá les puse otro arbusto nativo, la Copianequia, que es preciosa, que se puede utilizar como cerco, y justamente el beneficio de esta especie consiste en que se mantenga compacta, es una especie que termina siendo arbolito, entonces, bueno, podemos trabajarla de los dos modos, habría que ver cómo está la intención de esa planta, y en el caso que tuviera que trabajarse como cerco, ejercer alguna poda con determinada frecuencia, eliminando a lo mejor partes muy leñosas, sabiendo siempre que eso afecta la vida de la planta, ¿no? Que estamos obligando a la planta a crear una energía extra que no la va a hacer que pierda años de vida. Ana, si me permitís también, la Cajanequia es un claro ejemplo de un arbolito, que tiene enormes potencialidades, pero que si en condiciones naturales pocas veces muestra todo su potencial, y por eso es que no ha tenido tanta adhesión. Entonces, cuando aparecen podas o podas excepcionales, aparecen muy notables en el tamaño de la hoja, compactando la floración. O sea que es una especie muy domesticable, sí, y muy interesante, pero que solita no es tan fácil, porque se desarma, crecen ramas muy largas, se caen las ramas, crece de varios fustes, o sea, no se ordena sola. Es una planta que realmente habría que investigar en cuanto al manejo, ¿no? Como arbusto bajo y como arbolito. Claro, y fíjate, ¿no? Pensando vos estabas hablando de eso, yo recuerdo el jazmín, no, la aloísea gratísima, el azar del campo, el palo amarillo. Sí, claro. Yo le he visto que responde muy bien a la poda, digamos, los tallos nuevos tienen hojas como con más vigor y se compacta más también. Entonces,
si forma parte de cercos, que obviamente no tendría que ser un cerco solamente de eso, porque es medio transparente la planta, pero pueden combinarse y armar estructuras importantes, pero siempre y cuando se mantenga con cierta poda. Perfecto. Bueno, acá vemos arbustos de floración de primavera avanzada, verano u otoño. Estas son las que les decimos que florecen sobre la madera formada en esa temporada. Entonces, en ese caso, podemos ejercer podas más severas. Lo que yo no les voy a volver a dar esta parte de la clase, pero observen ustedes lo que hemos venido hablando con las especies que ya les hemos mostrado, y lo que a ustedes les toque como ejercicio, o lo que a ustedes les interese preparar sobre plantas nativas, cómo hay que seguir la fenología del arbusto, la situación en la cual se encuentra y el uso que queremos darle para poder elegir una poda adecuada para esa situación, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las rosas chinas, que son especies que florecen durante todo el verano, y yo no sé, nunca he visto que alguien diga, bueno, a ver, ¿cómo podo la rosa china? Cada uno va y le mete tijera como le parece, pero con una muy buena poda, uno evitaría el sombreo, justamente como decía Gustavo hace un rato, uno evita el sombreo de la planta, de nuevo se compacta la floración y evitamos, por ejemplo, el ataque de pulgones y cochinillas que suelen verse muy beneficiadas con estas condiciones de sombra, ¿sí? Bueno, acá les pusimos los tipos de poda que uno puede ejercer cuando uno hace un plano para las especies que le estamos pidiendo ahora en la tarea. Ustedes van a decir, bueno, qué tipo de poda le van a ejercer, ¿no? Entonces ahí tienen todo lo que es limpieza. Siempre nosotros vamos a hablar de poda cuando estamos sacando ramas vivas, ¿no? Los tocones muertos en realidad se trataría de una limpieza, pero no es una poda porque esa planta ya no está formando parte de, esa rama no estaría formando parte de la fisiología del arbusto que estamos trabajando, pero lo incluimos todo dentro de lo mismo, ¿no? Bueno, ven que ahí hay vocabulario: eliminación de ramas próximas al eje, eliminación de ramas mal dirigidas, eliminación de hijuelos, ¿sí? Eso para poder de alguna manera despejar la poda de formación, que es lo que hemos estado hablando, o sea, qué queremos lograr con ese arbusto. Y entonces, bueno, de pronto si lo tenemos que armar desde que es joven, vamos a seleccionar ramas primarias y secundarias, y vamos a seleccionar guías, y vamos a mantener sobre esa estructura la foliación y floración que necesitamos en buenas condiciones, ¿no? Y después de eso, mantener esa forma, ¿sí? Entonces, este esquemita que les pongo acá, me parece bien interesante, porque acá se clasifican las podas según las épocas. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos siempre de la poda en verde, ¿sí? Que se ejerce aquí, durante el fines de verano, o el verano y el otoño. Entonces, se clasifican las podas en seco, que son las podas de invierno, y las podas en verde, que ocurren en esas épocas. Y las podas estas de invierno se pueden dividir también en 3 etapas: tempranas, de invierno puro, y tardía, que son la mayoría de las podas que hacemos cuando, tipo finales de julio, agosto, antes de que llegue la primavera, sobre todo en el caso de los árboles, ¿no? Pero en el caso de los arbustos también se puede dar, para permitir que la planta, para evitar, digamos, que la planta quede mucho tiempo con cortes abiertos y pueda haber algún ataque fúngico. Por ejemplo, si nosotros podamos tardíamente, estamos, digamos, acercándonos a la época de intenso crecimiento, con mucho más chance de que el arbusto selle esos cortes que se han hecho. Y después, si vemos, fíjense que está acá en este esquema, está al revés, porque esta bibliografía que está nombrada al final de la presentación es europea. Entonces están diciendo que en abril es primavera, es al revés, ¿no? Ojo con eso. Fíjense que se habla que, digamos, a finales de invierno se puede trabajar con un desborre, una eliminación de yemas, según lo que estemos trabajando, directamente podar con las manos. Y después se divide la poda digamos, la poda verde en 3 etapas también. Una de crecimiento en primavera, que siempre lo hemos visto, es cuando prácticamente no hay que tocar nada, porque esas son las podas de castigo, cuando uno a las plantas realmente las castiga porque está eliminando o está interrumpiendo esos procesos de crecimiento tan importantes, de elongación de yemas, que en el caso que uno requiriera de bajar, digamos,
el vigor de una planta, suelen hacerse podas en esa época, pero no es lo mejor porque la planta, digamos, pierde mucha energía. Después hay como una parada de verano, cuando la planta ya armó toda su estructura y se detiene, digamos, como a fotosintetizar, fructificar o florecer, y después puede llegar a haber algún crecimiento leve en el otoño, ¿sí? Que es cuando es la caída de hojas, que también recuerden que siempre les decimos que hay que esperar la caída de hojas, en el mismo caso de los árboles, para hacer estas podas tan fuertes que uno hace en invierno. ¿Se entiende este esquema? Sí. Bueno, y este otro también se los puse, es de la misma bibliografía que habla de los efectos de la poda según el momento del año en que estemos trabajando. Entonces, si ustedes se fijan, se separan podas de invierno de las podas de verano, estas que nombrábamos, y veíamos, por ejemplo, qué ocurre con la poda en relación a la disminución de las reservas. Entonces, si nosotros podamos en invierno en forma temprana, la disminución de las reservas va a ser decreciente. Si podamos en pleno invierno, va a ser mínima, porque ya la planta como que detuvo todo y mandó todos sus fotosintatos a raíces y ramas principales, y si hacemos una poda tardía, ya estamos ejerciendo también alguna influencia sobre las reservas, que lo que yo les decía, ven poda de castigo, acá abajo, la que uno ejerce a final de la primavera, cuando ya uno, uy, me olvidé podar, no sé, el frutal, y es gravísimo podar acá, cuando la planta está brotando, porque ahí es donde vamos a disminuir las reservas, porque la planta las está poniendo en su crecimiento y nosotros encima le estamos obligando a hacer más con la poda, ¿sí? Entonces, si ustedes analizan después este cuadro, van a poder decidir cuándo les conviene más poder una planta, en qué momento, según cómo esté creciendo. Entonces, fíjense que aquí abajo dan recomendaciones, por ejemplo, en las plantas las rústicas, que podemos llamar especies rústicas, serían estas que les podemos ejercer podas tempranas. Después hay especies, por ejemplo, que pueden tener, en el caso de los rosales o las hidrangeas, las hortensias, ¿ven? En general en zonas frías no se recomienda la poda porque la planta suele tener, digamos, una respuesta a esa poda y una brotación, y podemos tener problemas, digamos, por la pérdida de las yemas por heladas. Y después ya las plantas que son más delicadas nos vamos yendo más como al final del invierno para poder ejercer, digamos, el menor daño posible en la planta, ¿sí? Y por último, fíjense en las podas de verano, cuando en este caso dicen presencia de flores y frutos, que es lo que estaríamos buscando, supongamos, en una planta de floración de verano. En este caso, cuando la planta está trabajando justamente donde es el verano, si nosotros ejercemos las podas en medio del verano, probablemente le vamos a estar afectando la fructificación, y si ya pasamos al otoño, cuando las plantas están terminando su periodo, podemos, digamos, trabajar con menos inconvenientes, ¿sí? Y en ese caso, fíjense que la recomendación para las especies en general, en esa época se podan las especies de cicatrización delicada, ¿no? Con vegetación diáfana, estamos hablando, por ejemplo, de los Acer palmatum o de especies de ese tipo. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí. Ustedes analicen este cuadro para ver después cómo van a podar. Entonces yo acá armé una especie de cuadrito, como una especie de plan de manejo, donde lo que hice fue seleccionar determinados arbustos, ¿ven? Hablar del vigor que tiene cada arbusto. Por ejemplo, Jasminum mengi es un arbusto muy vigoroso. Si lo comparo, por ejemplo, con, las abelias son de vigor medio, ¿sí? Los Phytosporum nana también, tomando como que el mengi es el que es más vigoroso de todos y voy comparando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el interés de ese arbusto? ¿Qué intensidad de poda se puede ejercer? ¿Sí? Que esto es otra, digamos, otra característica de la poda. ¿Con cuánta intensidad entro yo en ese arbusto? Hago una poda, como hablamos, vigorosa, como es el caso de la gente que mantiene las alicáceas en los bordes de las acequias. Hago una poda media. Bueno, una poda vigorosa o alta es como sacando el 50% o más de lo que es la estructura de la planta. Una media vamos a tomar que es el 30%, y una poda ligera menos del 30%. Entonces, pues vemos en qué época se puede ejercer esa poda
y qué tipo de poda estaríamos haciendo. Entonces la vamos a dividir en poda basal, de esto de llegar hasta la base de la planta, eliminando lo más posible, de raleo, eliminando ciertas ramas viejas, y de rebaje, bajando, digamos, el largo que pueden tener las ramas, porque están invadiendo otros lugares, o porque nos excedimos, digamos, con la cantidad de plantas que hemos puesto. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, después, esto que sigue, en realidad es un poco, ya lo vieron en clase, es un poco los tipos de arbustos, por ejemplo, en cercos informales, ahí uno tiene que ir seleccionando qué poda le va a dar a cada uno, pero en general, como los cercos son informales, si las especies estuvieron bien seleccionadas, lo que debiéramos hacer es de vez en cuando mantener a lo mejor un rebaje con el largo de las ramas, pero, digamos, lograr siempre que el follaje, como en todos los casos, que el follaje y la floración sean de alguna manera brillantes y nuevos, y que no tengamos ramas viejas o que no se vean huecos en el cerco, ¿sí? Acá lo Bien, mismo. Ana, si te parece, terminamos así de Sí. grabar, así no queda tan larga y seguimos